En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener ustedes vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Continuamos, hermanos, con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, con el gran discurso del pan de vida. Este discurso, hermanos, que cuando los discípulos lo escucharon, no fue fácil entenderlo. No fue fácil. Porque para ellos era una palabra nueva, el decir: cómanme a mí, ¿verdad? Coman mi cuerpo, tomen mi sangre. Unas palabras, hermanos, que no es fácil de entender, y cuando hoy los judíos le preguntan: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo es que él puede? ¿Cómo es que nos está diciendo que nos va a dar su carne para que lo comamos? Esto no es fácil. Solamente los discípulos lo van a entender la noche del Jueves Santo. En el pueblo judío, ¿se acuerdan? Estaba el altar donde los judíos llegaban a ofrecer sacrificios y ofrecían corderitos por el perdón de sus pecados para quedar limpios de pecado. Ese era un acto que ellos hacían. Los judíos compraban un corderito, lo llevaban al altar, que era una piedra simulando una mesa. Ahí colocaban el corderito, lo sacrificaban. Esa carne era ofrecida, quemada hacia Dios, ¿verdad? El humo de esa carne quemándose era como un sacrificio a Dios, y la sangre del corderito era esparcida sobre el penitente, y que decía: que esta sangre se derrame sobre mí, ¿verdad? Y en vez de que mi sangre se derrame por mis pecados, pues la sangre de este animalito me purifique a mí de mis pecados. Eso, el corderito tenía que ser sin defecto y un cabrito joven. Y eso es el sacrificio que ofrecían. Ese sacrificio nuestro Señor Jesucristo lo va a cambiar. Acuérdense cómo lo va a llamar Juan el Bautista. Cuando lo ve venir hacia él, ¿cómo lo llama? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo va a llamar Juan. Acuérdense, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se ofrece, no cualquier día, ojo con esto, que ese cordero se sacrificaba la noche de Pascua o la tarde de Pascua, y la Pascua comenzaba el viernes en la tarde. Ese día era en que se sacrificaba ese cordero por el perdón de los pecados. Nuestro Señor Jesucristo va a celebrar ese sacrificio una noche antes, pero en su mesa con sus discípulos no hay cordero, no hay un animalito. Es Él quien se va a ofrecer por nuestros pecados.
Él va a decir, este pan que ustedes están viendo es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, y esta copa llena de vino es mi sangre que se derrama por ustedes. Hagan esto en memoria mía, en recuerdo mío. Hagan esto. Los discípulos, hermanos, van a recordar este pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 6, el discurso de pan de vida. Lo van a recordar a la perfección por el impacto que va a crear este discurso en todos los judíos. Que después de este discurso todos se van a ir y los únicos que van a quedar son los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo va a ofrecer ese sacrificio la noche del Jueves Santo con el mandato, hagan esto en memoria mía, a sus discípulos. Y ahí van a entender cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Es esa presencia. A veces, hermanos, nosotros nos podríamos poner a pensar y decir, pero ¿y cómo es eso que Dios se va a quedar en un pedacito de pan, en algo tan pequeñito, en algo tan frágil? La pregunta más bien que tendríamos que hacernos es esta. ¿Dios tiene poder para quedarse en ese pedacito de pan y hacerse uno con nosotros? Sí lo puede hacer. Entonces la pregunta es, si Jesús lo está diciendo en su palabra, porque hermanos, la Eucaristía no es solamente el capítulo 6 del Evangelio de San Juan que habla, no. El capítulo 6 es el gran discurso del pan de vida, pero también todos los demás evangelios nos van a hablar de la última cena del Señor, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo va a instituir dos sacramentos, tanto la Eucaristía como el sacerdocio, los dos sacramentos. Y San Pablo, como hemos repetido muchas veces, va a defender la integridad de este sacramento, la va a defender, porque hermanos, la vida cristiana, todo el quehacer de la iglesia gira en torno a la Eucaristía. Es así. No sé si ustedes se han fijado, pero todo el quehacer de la iglesia, todo, absolutamente todo, gira en torno a la mesa del altar del Señor. Si se va a casar una persona, el centro del matrimonio, ¿cuál es? La Eucaristía. Si vamos a celebrar una misa de cuerpo presente, es la Eucaristía. Si hay una fiesta patronal, cualquier santo que sea, San Antonio, San José, la Virgen, cualquier santo que sea, el centro de esa fiesta está ¿dónde? En la Eucaristía. Porque todo el quehacer de la iglesia está en torno a Jesús presente en la Santa Eucaristía. Cuando los discípulos van avanzando, el mismo San Pablo va fundando comunidades y nos dice que va instituyendo presbíteros. Y estos presbíteros, lo que nosotros llamamos hoy sacerdotes, son los que van a oficiar este sacrificio en las diferentes comunidades. Y por eso a veces me sorprende, ¿verdad? Porque yo digo, si los corintios no hubiesen metido la pata, San Pablo jamás hubiera escrito esa carta tan hermosa. Mire, muchos de los textos bíblicos, de las cartas que han escrito los apóstoles, algunas de ellas animando a las comunidades, pero otras corrigiéndolas por un error que están cometiendo, pero esa corrección nos llega a nosotros y nos sirve grandemente, como lo que sucedió en los Corintios. Corinto, resulta que ahí estaban los presbíteros, ¿verdad? Y todo eso, pero de repente la gente empezó a decir, óiganme, pero qué pobre nuestra cena. Porque era, en aquellos tiempos se llamaba, vamos a celebrar la cena del Señor o la fracción del pan. En el libro de los Hechos de los Apóstoles ustedes van a escuchar esa palabra. Se reunían para celebrar la cena del Señor o la fracción del pan, ¿verdad? Entonces empezaron a decir, pero qué pobres son nuestras cenas, qué pobreza más grande la que tenemos. Vamos a hacer una cosa, miren,
traigamos, cada quien traiga algo para compartir, traigan fruta, traigan carne, traigan pan, traigan de todo, y que la cena del Señor sea una fiesta, sea una gran fiesta. Y San Pablo se da cuenta. Y como ustedes saben, hermanos, que San Pablo, una de las cosas de las cuales carecía él, ¿era de qué? De la amabilidad. Era de mecha corta. Ese pobrecito se enojaba y explotaba y decía hasta de lo que después iba a arrepentir y pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Entonces se enojaba y eso queda plasmado en sus cartas, el enojo. Cuando se da cuenta que en Corinto están haciendo eso, les escribe una carta y les dice: nada de comilonas. ¿Es que acaso no tienen comida en su casa para que coman? ¿O es que pretenden avergonzar a los santos? Porque los encuentros de la cena del Señor era una gran fiesta, comida hasta de sobra. ¿Es que acaso no tienen comida en su casa? Y aquí vienen las palabras tan importantes que son para mí. Yo les he transmitido a ustedes lo que recibí de viva voz de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Que en la última cena el Señor tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban, esta es mi sangre que se derrama por ustedes, hagan esto en memoria mía. Por eso, cada vez, y dice San Pablo, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor, proclamamos su resurrección hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Así lo dice San Pablo. Y luego más adelante dice: 12 comieron de ese pan, pero no a todos les fue del mismo beneficio. Judas, a quien tenía ya en su corazón la maldad, en vez de recibir salvación de ese pan, recibió su propia condenación. Entonces, ¿qué está diciendo San Pablo? Que no es un simulacro. No es un simulacro, es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y los cristianos, desde los primeros siglos, nunca tuvieron duda en eso. Para ellos es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos creían en la palabra del Señor. Ellos creían en esa palabra. No ponían en duda la palabra que ellos habían escuchado y que habían recibido de los apóstoles, aquellos hombres que habían sido capaces de entregar su vida y morir por nuestro Señor Jesucristo antes que negar lo que habían visto y creído. Por eso San Pedro va a decir: no podemos dejar de hablar de aquello que hemos visto y oído. No podemos callarlo. No podemos callarlo. Y Jesús mismo va a decir, si estos no dan gloria a Dios, lo harán las piedras. Porque en realidad, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo hoy en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, es que Él se inventó una forma de quedarse con nosotros y hacerse uno con nosotros. Miren lo que dice este texto tan hermoso. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Imagínense, hermanos. Imagínense esto. Cuando nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, Él se une con nosotros, se hace uno con nosotros. Y hermanos, si Dios está conmigo, dijo San Pablo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Si yo tengo a Dios conmigo, si Dios camina conmigo, si Dios vive conmigo, ¿quién contra mí? Y es ahí, hermanos, donde está la fuente de donde brota la fuerza de un verdadero cristiano.
Usted se puede saber la Biblia de memoria, usted puede pasar rezando el rosario, usted puede pasar haciendo esto y lo otro aquí, pero si no está en comunión con Cristo, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, vamos a dar lástima. Porque de donde brota la fuerza de un cristiano es de la Eucaristía. Y hermanos, cada Eucaristía que celebramos, es Jesús mismo, el Cordero de Dios, que se está ofreciendo a Dios nuestro Padre por nuestros pecados. Es ahí. Por eso cuando el sacerdote después de la consagración levanta el pan y el vino que están convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿y qué dice? Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ay, y lo está presentando, porque es el Cordero que se acaba de ofrecer, se acaba de entregar por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Es quien viene a limpiarnos, es quien viene a alimentarnos, es quien viene a fortalecernos en cada Eucaristía. Entonces ustedes me podrán decir, Padre, ¿y por qué no celebramos entonces la Eucaristía el jueves? Si el jueves fue que Jesús instituyó la Eucaristía. Cada jueves, ¿cómo se conoce? Jueves eucarístico, jueves para dar gracias. Y es el día en el cual en todos los templos está expuesto el Santísimo, para adorar a Jesús, la presencia de Jesús entre nosotros. Pero ¿y entonces por qué la celebramos el domingo? ¿Por qué celebramos la Eucaristía el domingo? Porque el domingo, hermanos, es el día del triunfo del Señor. Nosotros hoy, ¿qué estamos recordando? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que recordamos cada domingo. Y por eso el apóstol San Pablo nos va a decir, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y lo que venimos hoy es a celebrar ese triunfo, pero no nosotros, no solo nosotros, no. Ese triunfo con el Señor, y a dejar que ese Señor, que también se les apareció el domingo de resurrección a los discípulos de Maús y solamente fueron capaces de reconocerlo al partir el pan, nosotros venimos también hoy a celebrar el día del triunfo del Señor, que es nuestra victoria, y a dejar que Él se quede con nosotros a través de la Eucaristía, a través de ese pan que deja de ser pan y ese vino que deja de ser vino y son el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas tristes, y es que los brujos creen más en la Eucaristía que a veces los católicos. Los brujos andan robándose hostias, porque el mayor sacrificio que hace un brujo, alguien que ha hecho pacto con el diablo, es ofrecer una Eucaristía consagrada al demonio. ¿Y qué es lo que hacen en las misas negras? Ofender de la peor manera como puedan a Jesús Eucaristía, y ese es el pacto definitivo que un brujo hace para ofrecerle su alma al diablo, ofendiendo y rechazando directamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchos sacerdotes y en muchos lugares se defiende la Eucaristía, y a que la Eucaristía no debe darse en la mano, sino que debe darse en la boca, para que la persona no tenga oportunidad de llevársela. Porque en las misas, principalmente en las grandes basílicas, donde hay grandes cantidades de personas, es donde se aprovechan para robarse el cuerpo de Cristo, ir a venderlo o ir a ofrecer sacrilegios. Hermanos, la Eucaristía no es un simulacro, es la presencia de real. Y hoy, en breves momentos, vamos a tener ese encuentro con Jesús. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presente nosotros, que en la Eucaristía es el momento en el cual Jesús se hace uno conmigo. Porque así lo dice Él, así lo dice. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Y si Jesús está con usted, ¿qué tiene que tener miedo usted? Nada, nada. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Va a decir San Pablo.
Pero a veces nosotros nos hundimos solos porque no queremos que Dios habite entre nosotros. Pero para que Dios habite en tu vida y en la mía, es necesario cerrarle la puerta a algo que se llama, ¿cómo se llama? Pecado. Pecado. Porque recibir al Señor significa dejar que sea Dios quien guíe nuestra vida, quien gobierne, y arrancar todo aquello que nos destruye, que nos hace daño y que busca destruir a las demás personas. Por eso hoy estamos aquí para dar gracias e invitar a Jesús a nuestra vida y que se quede con nosotros. Después de esta misa, hermano, tú no te vas a ir solo. Jesús va a ir contigo. Invítalo y dile: Señor, quiero que camines conmigo, quiero que entres en mi casa, quiero que entres en mi negocio, quiero que purifiques, Señor, con tu gracia, con tu presencia, y alejes toda esa tiniebla que hay en mi vida, en mi familia. Pero ven tú, Jesús, así como lo invitaban a Jesús sus amigos, cuando fue a casa de Lázaro, cuando fue a la casa de Leví, cuando fue a la casa de Zaqueo, que lo invitaron a comer a su casa. También nosotros invitemos al Señor a nuestra casa, a nuestro hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.